Cuando el estrés se convierte en un estilo de vida, el cuerpo se agota. Lo que dicen todos los estudios es que la vida se acorta, se modifica, se excita y lesiona el cuerpo cuando uno está estresado, ¿no? Por eso las técnicas que disminuyen el estrés alargan la vida. Doctor Javier García Campayo, psiquiatra y experto en mindfulness. El malestar psicológico está aumentando en cada generación. Hay personas que se machacan literalmente. No hace falta estar todo el rato hablando con nosotros mismos. Eso es agotador. Yo soy psiquiatra. Como la tercera consulta más frecuente, después de depresión, ansiedad, etcétera, es: doctor, deme algo para dejar de pensar. Basándome en el mindfulness, ¿cómo debería afrontar un problema? El poner los extremos del problema es muy importante. En una relación de pareja que funciona mal, divorciarse no es el extremo es suicidarse, pero es importante ver el extremo porque eso es lo que te permite contextualizar todo. Para muchas personas, llevar a su padre a una residencia le parece una situación extrema, pero ese no es el extremo es dejar morir a su padre. Si uno ve claramente cuál es el extremo, soluciones que son razonables y que muchas veces son las más viables, puede tomarlas. Si funcionas por valores, como el valor nunca se consigue, es una luz que orienta tu camino, siempre vas a poder llegar y hacer las cosas que son coherentes para ti. Si funcionas por objetivos, el sufrimiento está asegurado. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Bienvenido a Seres Mortales, Javier. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Quién eres exactamente y cuál es tu propósito en este mundo? Pues bueno, yo soy psiquiatra, yo creo que quizás es de los temas que más me define, pero también soy una persona que lleva toda la vida meditando, ha sido otra de mis grandes aficiones y he intentado durante toda mi vida ejercer ambas aficiones, ambas pasiones, diría. Y mi misión o mi propósito en este mundo siempre me ha influenciado, ¿no?, el sufrimiento del mundo. Cuando empecé a trabajar como psiquiatra fue uno de los temas que más me marcó. Estuve a punto de dejar la carrera, pero había tanto sufrimiento que me parecía terrible. Pero lo que, digamos, me dio una luz fue pensar que mucho de ese sufrimiento es evitable. Mucho de ese sufrimiento tiene que ver con, digamos, las interpretaciones erróneas que nosotros hacemos sobre las cosas, ¿no? Es decir, que se podría modificar, se podría intentar resolver, ¿no? Y por eso me dediqué básicamente a la psicoterapia y pienso que, bueno, que he podido ayudar a mucha gente que tenía sufrimiento, a otras muchas no, claro, pero ese ha sido un poco mi motor en la vida. Cuando hablas de ese sufrimiento estudiando en la carrera, que casi lo dejas y así, Sí. ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, cuando empecé no tanto en la carrera, bueno, se ven pacientes y tal, pero cuando yo empecé la especialidad de psiquiatría, era el sufrimiento psicológico. Yo creo que mucha gente lo dice y los estudios también lo confirman. Para mucha gente es más intenso que, por ejemplo, cáncer o que otras enfermedades físicas que se supone que son bueno, muy, muy graves y muy importantes, ¿no? La sensación de abandono, de desesperación que si tienen, por ejemplo, una depresión grave, etcétera, los pacientes la cuentan como que prefieren cualquier otra enfermedad a eso, ¿no? Y cuando uno empieza, tiene que intentar regularse bien porque, claro, la sobreexposición al sufrimiento de otros pues te puede cambiar, y de hecho hay gente que abandona esa y otras especialidades, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Esos primeros meses de la especialidad estuve como replanteándome, esto va a ser demasiado duro y tal, pero el interés por la psicoterapia me hizo ver que no, que mucho de ese sufrimiento se puede modificar por el propio individuo, ¿no?, si aprende las técnicas. Y eso fue lo que me lanzó a profundizar en la psicoterapia, diferentes tipos, ¿no? Y en los últimos años más en meditación, ¿no?, que es una psicoterapia de tercera generación, un subtipo de ellas. Comentaremos todo lo que Sí. haces, ¿vale? Me gustaría empezar diciendo, porque tienes un libro titulado Parar para vivir Sí. mejor, decirte que me ha tenido enganchado estas últimas semanas, me ha Muchas dado gracias. mucho que reflexionar, porque para bien o para mal me veía muy identificado en muchas áreas que comentas, imagino que irán saliendo. Así que cuando cogí el libro por primera vez y antes de empezar a leerlo, lo primero que se me pasaba por la cabeza era:
en esta sociedad, Javier, en la que vivimos, que parece que nos demanda un ritmo tan acelerado y que si no lo seguimos parece que nos quedamos atrás, ya sea en casa, con la familia, con nuestra pareja, en el trabajo, en lo personal también, ¿es realmente posible parar? Sí. Yo creo que sí, ¿no? El estrés se considera la epidemia del siglo XXI. Yo creo que todos, no tú mismo comentabas, pero seguro que es que en tu entorno es igual y casi todos sitios es igual, ¿no? Yo creo que la sociedad nos demanda de una manera innecesaria muchas más cosas de las que realmente son necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que es posible, pero claro, para parar hace falta, eh, durante un momento, replantearse si todo lo que hacemos tiene sentido, ¿no? Y mucha gente no quiere parar porque le da miedo eso. Mucha gente, cuando después de una psicoterapia, de diferentes tipos de psicoterapia, te dicen, sí, sí, es que claro, yo necesitaba hacer cosas continuamente porque si paraba me daba cuenta un poco del sinsentido, del vacío, de tal, ¿no? Y mucha gente está en esa especie de carrera de ratas, ¿no? En ese círculo continuo. Y conforme va parando, es verdad que al principio puede tener una sensación de vacío, de sinsentido, pero cuando sigue y para, se da cuenta de que el verdadero sentido de la vida es vivir, es ser feliz, es priorizar. No hace falta estar corriendo en esa búsqueda infatigable de cosas externas que nunca te acaban de dar la felicidad, ¿no? Siempre buscas otra y otra y otra y otra. Esto que has comentado del estrés, la pandemia silenciosa, no invisible del siglo XXI, como la catalogas, ¿cómo es posible detectar ese estrés silencioso? Porque incluso yo mismo muchas veces haciendo como autorreflexión, yo en principio puedo pensar, no tengo estrés, pero luego me pongo a pensarlo y digo, hoy me ha temblado el ojo, por ejemplo, el ojo derecho, quiero decir, y todo está bien, quiero decir, tenía ganas para la conversación, me he preparado, quiero decir, no es nada extra que haya hecho en mi vida, simplemente ese ritmo que se va acumulando. ¿Cómo podemos identificar ese estrés invisible que, aunque nosotros no lo sepamos, lo estamos sufriendo? Sí. Claro, en el libro comento también, ¿no?, que es como pasa con la depresión y otras cosas. El proceso es tan progresivo, porque no es que pases de una vida no estresada a en una semana o en un mes estar estresado, ¿no?, sino que es un proceso muy progresivo, de meses, años, ¿no? Y claro, uno va aumentando, digamos, el ritmo y al final se va acostumbrando, ¿no? Em, eh, ¿Cómo se da cuenta? Digamos que hay unos síntomas más psicológicos, otros más físicos. A veces es la gente la que te lo dice, porque ni siquiera uno es capaz de darse cuenta. A nivel psicológico, uno de los principales síntomas suele ser el cansancio agotador cuando uno se echa a la cama. Así, ¡buah!, estoy de arrengado. Yo ese es uno de los indicadores que le pido a la gente que se dé cuenta. Y luego la dificultad para conciliar el insomnio, el sueño, ¿no? El insomnio, ese de primera fase que llamamos en psicología, ¿no?, de conciliación, porque estamos continuamente haciendo planes, tal, ¿no? Otros, a nivel físico, algunos de los síntomas que tú cuentas, ¿no? Es decir, como pequeños temblores, como pequeña ansiedad de estar continuamente haciendo algo. Y sobre todo yo hago una especie de pequeño test, que es decir, podrías estar una tarde sin hacer nada y no sentirte mal, no sentirte culpable. La mayor parte de la gente dice, no, yo eso no puedo. Si yo tengo demasiadas cosas que hacer, eso lo puede hacer la gente que no pega palo. Claro. Pero yo no. Entonces, si uno no puede estar unas cuantas horas sin hacer nada planificado y no sentirse mal, es que tiene una adicción a hacer cosas. Claro, Que total. lo que Sí, pasa sí, es que es claro. tan progresiva. Claro, el estar pensando continuamente, lo comento también en el libro, es una adicción, ¿no? Pues como todo el mundo la tiene, no es estar pensando continuamente ni actuando continuamente, ¿no? Uno puede, nuestros abuelos eran expertos en eso, ¿eh? Aquí en Aragón no era muy frecuente decir, ¿qué haces, no?, cuando le preguntabas a un abuelo. Pues nada, estarme. Es decir, estaban quietos, sentados, tal. Bueno, ya estaba, eran felices. No, eso ahora alguien lo hace y piensa, es un parásito. Sí, sí. Ese tío, Claro. Sí, sí. es un fracasado. Sí. No vale para nada, claro. Claro, Sí. exactamente. Es porque la sociedad también como premia Claro, este claro. ritmo acelerado y Claro. no parar y Claro, todo. claro, sí, Yo sí. cuando leía tu libro, una reflexión que me vino a la cabeza fue, yo me corto el pelo una vez al mes, ¿vale? Entonces veo a mi peluquero una vez al mes, me veo muy bien con él. Y siempre que yo me sentaba en la silla y me preguntaba, ¿qué tal estás, Alex? ¿Qué tal? Yo siempre decía, muy bien, todo bien, sin parar. Siempre decía esa frase. Todo bien, sin parar, pero muy bien, a tope. Y claro, reflexionando dices, o sea, es que
¿por qué estoy en este ritmo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para rebajar un poco esta velocidad? Primero darse cuenta, ¿no? Es decir, lo primero es darse cuenta que no es fácil, ¿no? Cuando te das cuenta y dices, bueno, ¿y esto qué final tiene? Porque no se acaba. El problema es que los negocios de este mundo, decía un filósofo tibetano, ¿no? Nunca se acaban, ¿no? Es decir, entonces siempre está más y más, la demanda siempre va. Entonces, es decir, bueno, ya, cuando tengo suficiente, mucha gente no puede parar, aunque tenga mucho éxito o mucho dinero o tal, es simplemente la inercia a seguir, ¿no? Como el hámster que está en la ruleta, ¿no? Entonces, es darse cuenta de decir, bueno, igual ya es suficiente, ¿no? Igual ya tengo, igual puedo, ¿no? Simplemente. ¿Cómo sabríamos cuando ya es suficiente? Cuando piensas que no tiene más sentido el hacer más. Es decir, el nivel de felicidad está muy, muy descrito, que hace falta unos mínimos, ¿no? De supervivencia, de vivir mínimamente bien, etcétera. Pero luego cuando se alcanzan esos mínimos, grandes incrementos de propiedades, de dinero, etcétera, no cambian sustancialmente la felicidad, ¿no? Es como que se llega a una meseta, ¿no? Donde ya está. Simplemente se quiere seguir teniendo más cosas, más dinero, más por poder o reconocimiento que realmente está más en nuestra mente que fuera. Y yo creo que cuando uno dice, bueno, con esto podría vivir y vivir tranquilo y tener tiempo para mí, ya está, ¿no? No hace falta más. Pero eso es difícil, ¿no? Porque lo que dices, la sociedad compensa de tal manera esa actividad frenética que parece que si no la tienes, eres un fracasado, ¿no? Entonces, ¿Es posible ser productivo sin tener estrés? sí, absolutamente. De hecho, más productiva. Hay muchos estudios, ¿no? Que demuestran que algo de estrés es muy útil para aumentar la productividad, la atención, etcétera, por ejemplo, para un examen. Pero si no tienes nada de estrés, no vas a rendir bien. Pero si tienes demasiado estrés, los rendimientos bajan extraordinariamente, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos deportivos, ¿no? Lo saben bien y por eso entrenan mindfulness, relajación, etcétera, cuando uno va a hacer, imagínate, un salto de altura en la Olimpiada, que ahí te juegas 4 años de estar entrenando. Si tienes demasiado estrés pensando en lo que te juegas, va a ser un fracaso. Tienes que controlar el estrés, normalmente el control se hace estando absolutamente centrado, mindfulness, en lo que estás haciendo, no pensando qué pasará si no lo hago, qué fracaso, no, en lo que estás haciendo, y eso aumenta el rendimiento de forma extraordinaria, ¿no? Entonces hace falta un cierto estrés, eso sí, porque eso es sano, un cierto estrés. Pero en cuanto se pasa el estrés, y sobre todo si es crónico, es decir, porque el estrés es útil cuando se va a realizar algo, ¿no? Voy a, no sé, tengo un libro que escribir, bueno, pues voy a estar un poquito estresado los 6 meses, pero luego voy a descansar, ¿no? Tengo una tarea que realizar, bueno, pues puedo estar un poquito estresado este tiempo. Pero cuando el estrés se convierte en un estilo de vida, que es lo que nos pasa ahora a los occidentales, esto no tiene sentido, el cuerpo se agota, ¿no? Y de hecho, lo que dicen todos los estudios es que la vida se acorta, ¿no? Hay todo un sistema de neuroinflamación que se modifica, se excita y lesiona el cuerpo cuando uno está estresado, ¿no? Por eso las técnicas que disminuyen el estrés alargan la vida, porque el estrés en este momento se considera la principal causa del acortamiento de vida. Y si yo, por ejemplo, detecto o reflexiono sobre mi ritmo de vida, Sí. las cosas que estoy haciendo, etcétera, quiero dar prioridad, ¿cuál es el primer paso que debería hacer o qué puedo hacer, qué prácticas puedo llevar a cabo para reducir ese nivel de estrés? Sí. Comentamos algunas de ellas, ¿no? Es decir, de las más eficaces son todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la atención, mindfulness, eso baja extraordinariamente el estrés. Pero junto a eso, que te permite estar menos estresado, etcétera, un tema muy importante es conectar con el sentido de la vida, ¿no? La primera pregunta que me has hecho. El sentido de la vida lo que te permite es ver lo que es importante y lo que no es tan importante, ¿no? Es decir, lo que al final de tu vida será importante, eso es a lo que tendríamos que dedicar más tiempo. En este momento disparamos a todo, ¿no? Entonces, todo nos parece exactamente igual de importante, dedicamos mucho tiempo, mucha energía a muchas cosas que no son tan relevantes. Priorizar eso es clave, pero la técnica para priorizarlo es el sentido de la vida, ¿no? Es decir, esto es lo que realmente vale la pena, ¿no? Porque la vida nos atrapa, nos exige, nos demanda. Si tú tienes claro qué es lo que quieres hacer, te resulta mucho más fácil decir no a cosas, ¿no? Mucha gente no sabe decir no, no sabe priorizar, no sabe delegar, no sabe... Eso es una cosa de estrés increíble. ¿Cómo ves a la sociedad hoy en día, Javier? ¿Qué es lo que nos falta? Pues yo te Porque diría que yo no soy pesimista absolutamente sobre la sociedad. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad somos la sociedad con mayor conciencia de todas las injusticias de todo tipo que ha habido, desde discriminación de género, social, de raza, etcétera, etcétera, quiero decir, ecológica. Bueno, yo creo que en ese aspecto es muy positivo.
Digamos que lo más negativo es que hay un excesivo culto a la personalidad en este momento, ¿no? El yo es muy potente, ¿no? Hay un narcisismo, ya se ha toda una corriente sobre el narcisismo y tal, pero es verdad, es que nunca ha habido tanto narcisismo en la gente. Ese sería un tema. Y otro de los temas sería la baja tolerancia a la frustración, la escasa aceptación. Es decir, que nuestros abuelos, lo comento también, ¿no?, en el libro, tenían muchas menos expectativas sobre la vida, ¿eh? Ellos daban por hecho que aquí al mundo se venía a sufrir, y si no sufrías, pues ya va bastante bien la cosa, ¿no? No hay que tener demasiada expectativa, pero yo creo que mi generación y quizás la siguiente han sobreprotegido demasiado, ¿no? Intentando que nadie sufra de nuestros hijos y de nosotros mismos. Y claro, eso ha generado unas expectativas poco realistas, ¿no? Y la tolerancia a la frustración es muy baja y eso produce mucho sufrimiento, ¿no? Porque si uno sabe que, bueno, las cosas, aunque las intente, pueden no salir bien, pero si tiene la expectativa de que todo tiene que salir como yo quiero que salga, el mundo no funciona así, ¿no? Y se considera que esa es la principal fuente de estrés en este momento. La tolerancia. Sí, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Y que el malestar psicológico está aumentando en cada generación. O sea, cada generación sufre más que las anteriores. Yo creo que eso por desgracia también es así, ¿no? Nuestros hijos sufren más que nosotros más que nuestros padres, etc. Y eso se llama efecto cohorte, ¿no? Cada generación tiene más sufrimiento y la causa parece ser que es esa, ¿eh? Que la capacidad de tolerancia a la frustración, las expectativas son muy rígidas, ¿no? Con poca flexibilidad, con poca aceptación. Este es un poco... También vivimos un poco en la época de máximo confort, ¿no?, que hemos tenido Claro, en la sociedad. Y sí. igual hemos dado por hecho cosas que antes no se dan por hecho y conseguirlas nos hacían felices, y ahora mismo no tenemos esa gratitud por esas pequeñas cosas y lo hemos acostumbrado a nuestra vida, entonces como que queremos más, ¿no? Entonces yo creo que ese detalle de la gratitud, creo que ahora mismo no somos nada agradecidos con nuestra vida, por así decirlo. Sí. Yo creo que todo eso es clave, efectivamente. Somos la sociedad con más desarrollo económico, con más comodidad de toda la historia de la humanidad, y sin embargo, la que más sufre. Eso es una contradicción increíble. Tiene que ver con eso, ¿no? Con las expectativas, con la falta de gratitud, de agradecimiento, y también, pues, no sé, con estar buscando siempre la felicidad fuera, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas clave. Se ha escrito sobre las crisis de los 40 años, ya hablaremos de la de los 50, mi tesis de los 50, porque tiene que ver con esto. Hay gente que consigue todo lo que se propone, ¿no? Pues quiero llegar lejos en la profesión, quiero ser reconocido, quiero tener dinero, quiero tal, ¿no? Y lo consigue, imagínate, hacia los 50 años. Es bastante frecuente, ¿no? Un porcentaje de gente, otros muchos no, un porcentaje de gente lo consigue. Y cuando lo consigue dice, vale, ¿y ahora qué? ¿Me explico? Hay una especie de desencanto total porque, bueno, ya ven que la felicidad no está en eso, y ya tengo todo. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Pues... y muchas veces vuelve intentar encontrarse a sí mismo, todo lo que sea meditación, espiritualidad, etcétera, ¿no? Porque uno ve claro que fuera no está la felicidad, que habrá que buscar dentro, ¿no? Claro. Existen las crisis de los 40, de los 50. Yo tengo 29 años, estoy a punto de cumplir 30. ¿Qué me dirías, Javier? ¿Qué me espera? La crisis de los 40 tendría que ver con el darte cuenta de que muchas cosas que querías conseguir en la vida no van a ser posibles, ¿no? Y hay que hacer un duelo tremendo, ¿no? Entonces yo creo que en los 30 no hay demasiada crisis. Claro, porque todavía todo es muy posible, todo está muy abierto, ¿no? Yo creo que los 30 es un momento de gran creación, ¿no? Pero los 30 eres demasiado joven y todavía no te aclaras mucho de cómo, pero los 30 empiezas a aclarar todo y todavía tienes un margen de maniobra extraordinario que hacia los 40 ya te empiezas a dar cuenta que lo que no has conseguido, eso no se va a poder conseguir, ¿no? Y hacer el duelo de eso es la base de la crisis de los 40 años, ¿no? Entonces yo te diría, disfruta del momento, ¿no? Porque es seguramente el mejor momento, ¿no? que tiene el ser humano. Qué bueno. ¿Qué papel tiene el mindfulness en todo esto? Bueno, mindfulness sería el entrenamiento de la atención, y la atención es muy importante para dos funciones. Uno, para ser más eficaz en todo lo que hagamos, da igual que estudie, por ejemplo, se utiliza mucho en las universidades, que trabaje, muchas empresas están viendo la importancia de mindfulness, la atención, para aumentar el rendimiento de los trabajadores, pero también para aumentar, por ejemplo, la creatividad de los CEOs, ¿no? Tienen mucha más capacidad de resolver problemas y tal, pero se hace mucho más creativo. Pero más allá de la eficacia, estaría también el bienestar psicológico.
¿no? Una mente estable, una mente que no está saltando como un mono de un sitio a otro, es una mente mucho más feliz, ¿no? Mucho de nuestro sufrimiento, te decía, nos lo generamos nosotros, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora estamos aquí en esta habitación, pues está a gusto, ¿no? Esta habitación pues está muy bien. Pero si mi mente me secuestra y me lleva al pasado, a algo que he perdido, a algo que me siento culpable, o me secuestra y me lleva al futuro, a algo que me da miedo, ¿no? Me moriré, me enfermaré, lo que sea, ya estoy sufriendo. Pero estoy sufriendo, ese sufrimiento no existe. ¿Dónde está eso? No está en ningún sitio, ¿no? Aquí no hay sufrimiento. Por eso te digo que, claro, mindfulness, por ejemplo, el sufrimiento del pasado y del futuro te lo No elimina. existe, claro. Claro, dice, ahora no voy a dejar que mi mente me genere sufrimiento de esta forma tan absurda, ¿no? Esos sufrimientos se los elimina. Otros sufrimientos también, sobre todo el de la interpretación de las cosas, ¿no? Alguien, yo qué sé, no me saluda por la calle y pienso, no me saluda a mí porque está enfadado conmigo. Eso es un rollo que yo me monto, ¿no? Seguramente no me saluda porque tiene tantas preocupaciones que no me ha visto. Sí. Entonces te permite ser mucho más objetivo con el mundo, ¿sabes? No sentir que yo soy el centro del mundo, que es lo que nos pasa a casi todos nosotros, ¿no? Y entender también más a la gente, su sufrimiento, conectar con ellas. La verdad es que te da una sensación de libertad y de bienestar mucho mayor. Hoy mismo yo, de camino aquí al set, estaba reflexionando y pensando, porque hoy he tenido un día largo en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿cómo podría entrenar mi mente para completamente llegar aquí? Y lo que acabas de comentar, que todo lo que he vivido ya pase a un segundo plano ni exista, y centrarme totalmente en esto para sacarle el máximo partido. ¿Cuál es el primer paso que debería hacer o cuáles son algunas prácticas que podemos llevar a cabo para conseguirlo? Cualquiera de las prácticas de mindfulness está diseñada para eso, ¿no? Es decir, es poner la atención en lo que estás haciendo. De las más sencillas y con las que empezamos es la atención mindfulness a la respiración, ¿no? O tan sencillo como cierro los ojos, respiro de forma natural y cuento respiraciones, ¿eh? Cuento para contar, pues repito el número 1, 1, 1, mientras inspiro, 1, 1, 1, mientras expiro, así hasta 10 y vuelvo a empezar cuando llegue a 10, etcétera, etcétera. Algo tan sencillo como eso, al principio resulta imposible, ¿eh? Yo esto lo doy, estoy en la universidad a estudiantes de psicología y de medicina. ¿Te quieres creer que gente que saca matrículas en carreras que son complicadas, ¿no? Decimos, venga, 5 minutos contando respiraciones. El 95% son incapaces de no perderse 5 minutos. Porque la atención está arrasada en la sociedad actual. Y ahora más que nunca. Y ahora o sea, más que es nunca. Bueno, dar clase ahora en la universidad es mortal. Claro, Porque claro. la gente no es capaz de estar 10 minutos quieto, ¿no? Necesita estímulo Claro, continuo. claro. Eso no pasaba hace 20 años, hace 30 años, ¿no? Entonces, prácticas tan sencillas como eso, si tú haces eso, acostumbras a que la mente esté en el sitio que está. Luego intentas en el día a día, cada vez que haces una cosa, solo hacer esa cosa. No estoy bebiendo agua, solo bebo agua. Estoy andando, solo ando. Pero la gente está haciendo 20 cosas a la vez, ¿no? Con el móvil siempre, pensando en cualquier otra cosa mientras hace lo que sea. Y eso es un estímulo tremendo, ¿no? Es muy difícil hoy en día. Es también. difícil. Sí. Porque como lo que comentas, ¿no? De la gente de la universidad, yo soy profesor de educación primaria, lo veo en los chavales también, que bueno, es que es lo que tú dices, de que necesitan levantarse movimiento. Incluso yo mismo lo experiencia, yo mismo lo siento. Sí. Recibimos tantos inputs que ni queremos a veces escuchar o ver, ¿no? Que es complicado. Yo siempre comento en plan de anécdota, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con ingenieros, temas de biomédicos, etcétera, gente joven, muy preparada, etcétera, ¿no? Pero te enseñan un vídeo de lo que sea que estamos haciendo juntos y tal, y claro, ya nadie pone los vídeos a velocidad normal. Todos es una pasada. Todos te los ponen por dos. Yo me enteré hace poco, estoy pecando de ya el persona mayor. Pero es joven y bajero, yo claro. digo, oye, perdona, mira, es que no me entero. Sí, total. Soy una muy abuelote bolleta. Pero pues me lo decías normal con mucho 1,5. Porque si que no me entero, pues a 2 o a 3. Sí, ¿no? es una barbaridad. ¿A dónde nos lleva esto? O sea, quiero decir, ¿en algún momento va a estallar esto o vamos a seguir por 2, por 3, por 4? Quiero decir, habrá un momento en el que no entendamos los vídeos, ¿no? Tenemos que parar. Claro, por eso hay una especie de gap brutal, ¿no? Entre generaciones, porque claro, las generaciones más mayores ya no entienden la tecnología, ya no entienden nada de nada, ¿no? Hombre, nos llevará, el cerebro humano se adapta extraordinariamente y las siguientes generaciones pueden seguir poniéndola por 4 o por 5, quiero decir, sí, y pasaría, ¿eh? Pasará. Es decir, lo que pasa es que el coste de eso seguramente va a ser mucho más estrés de base y claro, una calidad de vida peor.
en ese sentido, pero por adaptación, digamos, cerebral no habría problema. Pero el tema del estrés es un tema muy importante. Caminamos hacia eso. Caminamos hacia eso, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que también hay otro movimiento porque uno de los aspectos, yo creo que muy positivos de la juventud actual es que nosotros se nos inculcó, claro, veníamos de una generación de la posguerra, etcétera, con dificultades, ¿no?, económicas, el trabajo como, vamos, quinta esencia, ¿no? Nosotros hemos trabajado ahí como enanos, ¿no? Pero es que no se concebía de otra forma. Yo creo que uno de los aspectos positivos es que ahora no se trabaja lo que sea a cualquier coste, etcétera, etcétera, ¿no?, sino que se es más cuidadoso con intentar tener tiempo para uno, conciliación, todos estos temas que en nuestra época no había esa conciencia, ¿no? El aspecto negativo es que no necesariamente ese tiempo libre se dedica a parar, sino que se dedica a actividades alternativas que siguen siendo estresantes. No sé si me explico, ¿no? Sí, pero sí, por lo sí, menos, total. pero por Es lo como menos- meter otra cosa. exactamente, Claro. ¿no? Eso No es que como estés tranquilo, relajado, es que metes otra cosa, irte a jugar a pádel o irte a cualquier historia, ¿no? ahora te cuentan unas vacaciones y yo me estreso cuando te las cuentan, ¿no? Y fui a Roma, por ejemplo, y vimos estos 20 Sí. monumentos Sí. cada día. Chico, pero pasea sin A más. mí me pasó este verano. Claro. Este verano me pasó. Pasea Yo- sin más, sí. disfruta. No, es que y esto, es más de lo mismo. Sí, yo este verano estuve en Bali 12 días, de allí enteros, aprovechamos todos y volví y pensé y dije, el verano que viene quiero unas vacaciones de estar tranquilo, Claro. en la Tirado playa, en la playa, exactamente, ¿no? tomando el sol, Claro, y claro, que mi claro. preocupación sea darme la vuelta porque me va a quemar el pecho, ¿no? Ese es un poco, Sí. sí, una reflexión. Has comentado la importancia de tener la mente sana, ¿vale? Y en tu libro comentas temas tan interesantes como el diálogo interno Sí. y los pensamientos positivos. ¿Qué papel tiene el diálogo interno en nuestro día a día? Sí. El diálogo interno es la clave. El diálogo interno es lo que genera el sufrimiento. Por eso en las psicoterapias en general, no solo en mindfulness, es, digamos, el objetivo principal de cambio, por lo menos de darse cuenta, ¿no? Lo que yo me digo a mí mismo es lo que me produce sufrimiento. Ya Epícteto, estoico, en nuestra tradición grecolatina, decía: lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que ocurre, sino lo que pensamos de lo que ocurre, ¿no? Yo doy una charla, empiezo a tartamudear, eso es un hecho, pero yo puedo pensar, buah, soy un fracaso, un desastre, no doy nunca más una charla. O con esa misma charla, ese mismo hecho, puedo pensar, bueno, pues no pasa nada, sigo intentándolo y cada vez me saldrá mejor. Y no pasa nada, no sé si me explico. Lo Sí, importante total. no es lo que ocurre, sino lo que pensamos. Entonces, el diálogo interno es el núcleo. En otras psicoterapias se intenta dar cuenta y modificarlo hacia pensamientos más positivos que funcionan muy bien. En mindfulness, además de eso, lo que intentamos es disminuirlo. Es decir, no hace falta estar todo el rato hablando con nosotros mismos. Eso es agotador, ¿no? Tener momentos en que la mente descanse, no nos digamos nada, produce un descanso increíble. Yo soy psiquiatra. Como la tercera consulta más frecuente, después de depresión, ansiedad, etcétera, es: doctor, deme algo para dejar de pensar. Lo cuento en el libro también, ¿no? Porque quiero parar esto, porque no puedo soportarlo, sobre todo por la noche, porque me produce insomnio, no puedo parar esa charla. Y muchas veces los pensamientos no son negativos, no es que sean depresivos, no. Simplemente estoy preocupándome por las pequeñas cosas de cada día, pero no puedo parar esto, ¿no? Y te dicen, deme un Prozac o lo que sea. El problema es que si les digo, que es lo que les suelo recomendar de entrada, pues mire, vamos a practicar mindfulness o alguna técnica de este tipo y tal. Mucha gente te dice, doctor, se lo agradezco mucho, ya sé que lo hace por mi bien y tal, pero no me complique la vida. Deme un Prozac, que es rápido Sí, sí, y sin esfuerzo. sí, claro, Y, como ahora todo va, ¿no? claro, Instantáneo. claro, la sociedad actual es rápido y sin esfuerzo. Entonces, claro, las cosas que valen la pena realmente requieren algo de esfuerzo y algo de tiempo. No se puede conseguir así, ¿no? Es que me ha dado mucho para reflexionar porque estas cosas me han pasado personalmente, claro. Pero es que le pasa a la mitad de la población. Sí, Es sí, que sí. es tan frecuente. O sea, es tan frecuente. Lo bueno es darse cuenta, ¿no? Empezar Claro, un poco a... si ya te das cuenta, solo eso va a modificar. Aunque aparentemente sigas el ritmo, no sigues igual, porque te estás dando cuenta de que esto no tiene sentido, ¿no? Y entonces vas a ir empezando poco a poco a ir parando. Lo que pasa es que no es fácil parar de golpe, quiero decir, ¿no? Normalmente uno solo para de golpe cuando le para la vida, ¿no? Es decir, te da un infarto o te da una depresión, o algo físico, ¿no? Y paras, o algo psicológico y paras. Y mucha gente te dice, mucha gente con depresión y con infarto te dice, doctor, lo mejor que me ha pasado en la vida.
que uno diría, pues es paradójico, ¿no? Pero claro, es lo mejor porque te ha permitido parar y darte cuenta de lo que es importante en la vida y a partir de ahí cambiar de vida, ¿no? Entonces, claro, yo por eso en el libro puedo, a ver si podemos conseguir sin que nos pase una cosa de estas, ¿no? Porque, claro, sí. porque además muchas veces, aunque te pase eso, la gente no para. Quiero decir que hace falta tener sabiduría para, aunque tenga sufrimiento, crecer con eso. La gente piensa que simplemente el sufrimiento produce siempre crecimiento, pero no es así. Hace falta, digamos, cualidades especiales para procesar eso. Si no, el sufrimiento te produce muchas veces más sufrimiento. En el libro comentas la diferencia entre dolor y sufrimiento. Sí. Sí, el dolor sería más un tema físico, el sufrimiento es un tema más psicológico, pero sobre todo hay también una diferenciación en el sentido de que el dolor es lo que no podemos evitar, lo que nos da la vida, lo que aparece, ¿no? Por ejemplo, me deja mi pareja, ¿no? Pues eso ocurre, no puedo hacer nada con eso, ¿no? El sufrimiento es lo que yo me produzco con todo lo que pienso sobre eso, ¿no? Si pienso, soy un fracasado en las relaciones de pareja, no vale la pena que tenga relaciones de pareja, o nadie me va a querer nunca, o empiezo a generar odio hacia mi pareja, todo eso es un sufrimiento que yo añado a una situación que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar, esto es lo que ocurre y estos son mis historias, mis rollos que me producen más sufrimiento. Por eso se habla de la parábola de las dos flechas, ¿no? La vida te clava una flecha, lo que ocurre muchas veces negativo, pero es que generalmente nosotros nos clavamos una segunda flecha, más sufrimiento con todas las cosas negativas que nos decimos. Por ejemplo, la muerte de alguien, ¿no? Muere alguien, ¿no? Pues, lógicamente es un sufrimiento obvio, primario. Pero mucha gente desarrolla un duelo crónico porque lo que se dice, no tendría por qué decírselo, es nadie me va a querer nunca como me ha querido esta persona. O, por ejemplo, no puedo volver a ser feliz. Pues si volviese a serlo, implicaría que no he querido a esta persona y no estoy haciendo el duelo. No sé si me explico. Sí. Son rollos que yo me cuento que no tendría por qué contármelo. Eso es secundario. Es extra generado por nosotros mismos. Exactamente. Y eso es cambiable, eso es teóricamente sencillo de modificar. Por supuesto, la muerte de alguien querido te va a producir un sufrimiento, pero es que muchas veces nunca se recupera uno de eso porque no se lo permite. Porque es como que necesita expiar de alguna forma una culpa. En fin, hay historias tremendas. Un poco hilando esto del sufrimiento que nosotros nos generamos con esa voz interna, ¿no? Y con el diálogo interno. Sí. ¿Existe alguna diferencia en la forma en la que nosotros nos hablamos internamente? Porque haciendo hincapié un poco, investigando para el episodio, encontré un artículo que decía que si tú te hablas en tercera persona, te desapegas un poco de tu persona, entonces como que te ves desde fuera, ¿no? Si yo me digo, venga, Alex, que tienes que estar tranquilo, esto que ha pasado ya te olvidas, es como que te desapegas un poco. Sin embargo, si yo me hablo en primera persona, es como que lo siento más, ¿no? O mi cabeza o mi cuerpo va a sentirlo más, me voy a juntar más a las emociones y eso no me va a hacer tomar la mejor decisión. Esto ocurre, es verídico. Sí. Tanto en la psicología como en la tradición meditativa se habla de que nosotros somos un personaje, ¿no? García Campayo pues, es un personaje, ¿no? Que tiene sus 50 etiquetas aproximadamente con el que nos identificamos. Y el diálogo interno hace que te repitas continuamente esas etiquetas, ¿no? Pues yo soy psiquiatra, o soy español, o soy de tal ideología política religiosa. Y estoy continuamente repitiéndolo y el personaje como que se afianza, ¿no? Técnicas como hablarse en tercera persona es como que te despegan del personaje y consiguen que no te identifiques tanto con esas etiquetas, ¿no? Ninguno es tan importante, no hace falta pelearse con el mundo, que es a lo que dedicamos la vida, a intentar que todo el mundo reconozca nuestras etiquetas, piense que soy bueno, es autodor todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, el hablarse a uno mismo desde tercera persona sería uno de los elementos. Otro de los elementos también es cómo nos hablamos, en el sentido de que hay personas que se machacan literalmente, es decir, el diálogo interno es muy autocrítico. Por eso ves que hay un capítulo de compasión. La compasión sería intentar darse cuenta del sufrimiento que nos producimos nosotros, a nosotros y a otras personas, ¿no? Entonces hay gente que cualquier cosa que le pasa en la vida empieza a criticar, es que soy un desastre, soy un fracaso, soy inútil, ¿no? El discurso más compasivo hacia nosotros mismos sería el entender que somos humanos, que hacemos lo que podemos, que en la vida hay sufrimiento, que ya bastante sufrimiento hay en la vida como para generarse, ¿no?, más sufrimiento con el látigo, ¿no? Y eso cambia extraordinariamente porque el ser cariñoso con uno mismo hace que uno tenga mucha más paz y que le irradie, ¿no? Porque si uno es muy autoexigente lo va a ser también con los demás, pareja, hijos, familia, ¿no? Si uno es más cariñoso, compasivo con uno mismo, lo va a ser también con los demás y cambian las relaciones. Total.
Me parece súper interesante también la manera en la que cuentas de la que se debería afrontar un problema. O sea, basándome en el mindfulness, ¿cómo debería afrontar un problema? Sí. Bueno, hay un proverbio que utilizamos chino, ¿no? Que dice, un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, acéptalo. Si no tiene solución. Y si tiene solución, ¿por qué preocuparse? Resuélvelo, ¿no? Por eso hablamos de la aceptación y de la resolución de problemas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que aceptar? La aceptación está muy mal vista en Occidente, ¿no? Porque toda nuestra cultura está basada en la no aceptación. Pero la aceptación es cuando yo no puedo cambiar el mundo, tengo que asumirlo y tengo que dejar de pelearme con eso, ¿no? La aceptación solo se aplica cuando tú no puedes cambiar el entorno. Si puedes cambiarlo, eso es resignación. No hay duda, ¿no? La gente siempre está temiendo, no, es que si no haces, no, resignación, no. A ver, tú esto lo puedes cambiar, por ejemplo, el pasado. El pasado no se puede cambiar, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es aceptarlo, no estar ahí peleándome con eso, con lo que he hecho. Y otras muchas cosas no se pueden cambiar, te das cuenta y no te peleas. Las que piensas que se pueden cambiar, lo intentas una y otra vez, ensayas, etcétera. Para intentar actuar y cambiar las cosas, hay su técnica que es la resolución de problemas. También la describimos, es decir, bueno, alternativas ante esta situación, pros y contras de cada alternativa, y elige. Es decir, si uno hace bien esa resolución de problemas, igual elige no hacer nada, quedarse como está, pero lo habrá elegido desde como una decisión propia que es la mejor que puede tomar, ¿no? La sensación de libertad que te produce eso es total. Pero la gente siempre piensa que está atrapado por el mundo, como que no puede escapar. No, a ver, hay alternativas, yo elijo la que más me conviene. Si esa la pongo en práctica y no me funciona bien, puedo elegir otra y otra. Pero hay toda una técnica de cómo se debe actuar, ¿no? Está descrita, que es la resolución de problemas. La mayor parte de la gente no hace eso, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente impulsivamente dice, voy a hacer esto. Sin planificación, sin haber visto las consecuencias que puede tener eso, y se va dando tortas en la vida. ¿Sí? Comentas a veces que confundimos una elección, una opción de actuar frente al problema con un extremo. Sí, el poner los extremos del problema es muy importante, ¿no? Porque la mente siempre tiende a elegir los términos medios, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja que funciona mal, ¿no? Divorciarse o romper la relación no es el extremo. El extremo es suicidarse, el extremo, ya sé que son cosas que suenan muy fuertes, pero es importante ver el extremo porque eso es lo que te permite contextualizar todo, ¿no? Porque para muchas personas, por ejemplo, llevar a su padre a una residencia le parece una situación extrema, pero ese no es el extremo es dejar morir a su padre o tal. Entonces, si uno ve claramente cuál es el extremo, soluciones que son razonables y que muchas veces son las más viables, puede tomarlas, ¿no? Porque, insisto, la mente siempre tiende a ir hacia el centro, ¿no? Todo lo que le parece extremo lo rechaza, pero uno tiene que tener claro cuál es el extremo, ¿no? Esa es una de las técnicas que se utilizan en resolución de problemas y es muy potente, ¿no? Mucha gente se queda, pero ¿qué estás diciendo como suicidio? No, que te das cuenta de que suicidarte ese es el extremo. Y de hecho hay gente que elige, por desgracia, esa alternativa, porque es una alternativa que maneja. No, esa no se maneja, pero si ese es el extremo, romper la relación, llevar a tu padre a la residencia, etcétera, eso no es el extremo, es una alternativa como otra cualquiera. No puedes descartarla, porque claro, si eso consideras el extremo, no te quedan casi alternativas. Ese es el tema, ¿no? Es un tema fascinante. ¿Por qué el cerebro humano tiende a la hora de actuar a lo medio? Porque tiene miedo al fracaso. Tiene miedo al fracaso y por supervivencia, ¿no? Siempre considera que en el centro, en los no extremos, tiene más probabilidades de supervivencia, ¿no? Pero claro, muchas veces no calcula bien cuál es el extremo. Ese es el tema, claro. Y el cerebro humano también está sesgado hacia lo negativo. Tiene varios sesgos estructurales del periodo de cuando éramos depredadores. El sesgo hacia lo negativo pues era necesario porque, claro, como los depredadores siempre estaban ahí, todo lo que oliese a depredador o tal era lo que tenía que priorizar. Entonces, todo lo negativo que es el depredador lo prioriza. Ahora que no hay depredadores, seguimos así, ¿no? Si yo estoy en la consulta con 15 personas y 14 se van encantadas y con uno tengo una dificultad, cuando llego a casa a mi mujer no le digo, oye, el 95% se han ido encantados de la consulta. No, le digo, oye, tengo un follón con uno. Y solo es el 5%. Entonces, hay un sesgo natural hacia lo negativo en el cerebro humano que tiene que ver con eso. Y la compasión es especialmente útil para intentar modificarlo, ¿no? Para decir, bueno, oye, que es uno de 20, no pasa nada. Eso te iba a decir, ¿cómo podemos evitar que esta impronta de la visión natural hacia lo negativo, ¿no? del cerebro, cómo podemos
calmarla y centrarnos en el 95% de los buenos Sí. pacientes. La compasión sería uno, es decir, no ser tan crítico con nosotros y todas las técnicas de la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva surge precisamente en los años 90 por eso, ¿no? Porque ese centramiento hacia lo negativo hace que cuando algo sale mal, a poco mal que salga, la mente lo identifica rápidamente. Sin embargo, lo positivo tiene que ser muy positivo para que nos demos cuenta, ¿no? Una de las técnicas básicas es la que decías, el agradecimiento. El agradecimiento es una técnica muy sencilla, ¿no? Es por la noche pensar, por ejemplo, en cosas que nos han pasado en ese día, 3 cosas sencillas. Pues tomar un café con un amigo hace tiempo que no veo, o mi hijo me ha regalado una sonrisa y absolutamente apasionada, o cuando iba al trabajo pues me he escapado 5 minutos y he paseado por el parque que había al lado, ¿no? Cosas tan sencillas como esa, uno las recuerda, las revive, las disfruta y entonces se acostumbra de alguna forma a ser mucho más consciente de esos buenos momentos, que es lo que produce la felicidad, pero la felicidad está en los pequeños momentos de cada día, no en grandes cosas, ¿no? Y ser mucho más receptivo para disfrutarlas, para descubrirlas, para agradecerlas, etc. Y el tono basal es de bienestar, mientras que el tono basal de la mayor parte de la gente es de supervivencia, ¿no? Tú le preguntas a cualquiera en la calle, ¿qué tal te va? Tirando. Sí. Poca gente encontrada que te diga, bien, ¿no? Sí. Si alguien te dice bien, dice, pues este miente o le pasa algo. Sí, total. O se ha metido algo. No, es que si practicas estas técnicas, el tono basal, porque la vida es fascinante, es una pasada, por supuesto que hay sufrimiento, pero es una gozada, ¿no? Pero claro, para eso tienes que haber adecuado un poco la expectativa y darte cuenta de que estar con un amigo tomando un café, eso es una pasada. O poder pasear con tu hijo, o estar con la mascota, o lo que sea, esos son momentos increíbles de la vida del ser humano. Pero claro, como estamos esperando que nos suban el sueldo o que nos toque la lotería o algo gordísimo, pues todo te parece que es de menor cuantía. Y entonces, el nivel basal es muy simple, ¿no? No es un nivel de bienestar, ¿no? La comparación también, ¿no? Hoy en día. Sí, es otro de Es los un temas. poco un Sí, ladrón de nuestra sí. felicidad también. Sí, la envidia de alguna forma, ¿no? Sí. Yo tengo que estar mejor que los demás, etcétera. Eso es absurdo. También se trabaja, ¿no? Con todos estos temas de compasión, ¿no? El alegrarnos por la alegría de los demás. Eso es algo increíble Sí. y que se puede, Sí. ¿no? Desarrollar. Pero fíjate que esa envidia surge incluso con gente con la que queremos, ¿no? Es terrible Sí, ver en la consulta, ver envidias de pareja, ¿no? Uno no quiere que el otro tenga más éxito que el otro. O padres hijos, o madres hijas, y tal, ¿no? Los padres casi no quieren que el hijo llegue muy lejos porque es como que él no ha llegado a tal. Es una locura. Mucha gente te dice, no, hombre, a mí me gusta que a mis amigos les vaya bien, pero tampoco demasiado bien. O sea, no, Sí. es absurdo, ¿no? No poder alegrarse. Eso le llamamos en psicología la psicología de la miseria. El sentido de que es una visión como que, y surge en los primeros años de vida con los hermanos, tiene que ver con el pensamiento mágico. Imagínate que somos varios hermanos, ¿no? Y cuando se es pequeño se tiene la idea de que el afecto de los padres es limitado, es como un pastel. Y claro, si a ti te dan mucho trozo de pastel, me quitan a mí. ¿Sabes? Es absurdo porque el amor de los padres es limitado para cualquiera de nosotros, ¿no? Pues en el mundo pasa lo mismo. Si a mí me ha pasado eso en los primeros años de vida, cuando luego crezco, pienso que si a mis amigos o a gente les va muy bien, es como que quitan el bienestar del mundo y me queda menos trozo a mí. Por eso se llama psicología de la miseria, en vez de la psicología de la abundancia, ¿no? Que es pensar, no, cuanto más feliz sea cada uno de los seres humanos, más pues ser yo. Exactamente. Va a repercutir. Más feliz será el mundo, exactamente, más repercutirán todos y tal, ¿no? Esa psicología de la abundancia es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué es el pensamiento mágico que has comentado? El pensamiento mágico sería el pensamiento que tenemos en los primeros años de vida o que tienen los pueblos primitivos, ¿no? Es un pensamiento donde no es lógico, no es racional. Por ejemplo, cuando hay catástrofes aparece, cuando las Torres Gemelas, ¿no? Vosotros sois jóvenes. Yo me acuerdo del día de... Sí, claro, no sé por qué lo tengo grabado. Claro, porque sí. ese día todos nos Mi acordamos. tía estaba viviendo en Estados Unidos, además, también en Nueva York, esa época, entonces... Sí. Pues el pensamiento mágico es volver a un pensamiento infantil, ¿no? Por ejemplo, los que sobrevivieron, policías, bomberos, etcétera, etcétera. Claro, el pensamiento mágico les hace pensar que ellos
son culpables de que muriesen sus compañeros por haber sobrevivido, ¿no? Y es como que tienen que justificar y hacer cosas como Día la tras gente día. exactamente, para intentar compensar eso. Eso sería un ejemplo de pensamiento mágico, un pensamiento absurdo. Veteranos de guerra Veteranos de también. guerra, tal. Pero, por ejemplo, en Torres Gemelas también ocurre porque ahí, claro, fue una catástrofe de tal nivel que se pudo ver muy bien. Imagínate un hijo de 10 años o de 12 que está enfadado con su padre, muy frecuente, ¿no? Tal, y caen las torres y se muere su padre, el niño piensa que lo ha matado él, que el estar enfadado con su padre ha producido, porque claro, podría pensar, oye, ojalá le pasara a mi padre, que eso ha producido, y los sentimientos de culpa que tenían eran tremendos. Eso es pensamiento mágico, es un pensamiento que no es lógico, que no es racional, que aparece en pueblos primitivos y en los primeros años de vida, pero que nos aparece también a los seres humanos cuando hay una catástrofe, ¿no? Te diagnostican una enfermedad terminal, ¡buah! Pasas a pensamiento mágico, pues estás aterrorizado y entonces dices, bueno, Dios mío, ¿qué hay que hacer para, Sí, para, sí. para resolver esto? Me hago el camino, Santiago, lo que sea. Pero eso es pensamiento mágico. ¿Eh? Es interesante. Volviendo un poco a lo de la gratitud, hay una frase que dice que estaríamos dispuestos a dar cualquier bien material que tenemos ahora mismo, cualquier cosa, para de aquí a 10 años o 15 años, simplemente en 10 años, tener la misma salud y el mismo bienestar que tenemos ahora, pero no nos damos cuenta. Claro. Es un ejercicio un poco de reflexión de si en 10 años daría cualquier cosa que tengo material para sentir cómo me siento ahora mismo, ¿por qué no disfruto De ahora. sintiéndome cómo me siento ahora mismo, ¿no? Claro, claro. Ese es el tema, ¿no? Que generalmente posponemos, ¿no? La felicidad diciendo, no, cuando me ocurra esto, cuando pase esto, seré feliz. Pero entonces siempre lo pospones a un momento posterior, ¿no? Uno de los pensamientos básicos aquí de psicología positiva y de mindfulness es, si aquí y ahora, en este momento, no puedes ser feliz, ¿por qué piensas que en el futuro vas a serlo? Porque el futuro no existe. Cuando venga será un presente que es como este presente actual. No, Claro. no habrá diferencia entre este presente y el siguiente presente, ¿no? Si aquí ahora no puedes generar las condiciones para estar bien, no pienses que en el futuro siempre te pasarán cosas, perderás cosas, las cosas no serán exactamente como tú quieres, ¿no? La felicidad está aquí ahora, siempre. Hablas mucho, Javier, mencionas el pensamiento en Occidente. Sí. ¿En qué se diferencia el pensamiento occidente del pensamiento de Oriente? Es verdad que hoy en día con la globalización está todo igual, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en el máster de Mindfulness hemos tenido muchos años alumnos chinos, ¿no? Que es como, no sé, Ya. y le enseña Fandango, ¿no? Que un chino enseñe Fandango en España, ¿no? Pero bueno, porque ellos es de ahí de donde Sí. surge ¿no? De Oriente, de donde surge. Pero tradicionalmente el pensamiento oriental era mucho más de estar en el momento presente, ¿no? De aceptar la realidad, de mucho más social, mucho menos individual. ¿Eh? El pensamiento occidental ha sido siempre de pelearse con el mundo, de conseguir cosas, volcado hacia afuera, en general. ¿Eh? Yo creo que en este momento, efectivamente, eso está cambiando, ¿no? Y hay fíjate que hay historiadores como Arnold Toynbee, un británico, ¿no? Que se considera de los 3 o 4 historiadores principales, que dice que la marca del siglo XX, es decir, el hecho aislado más importante que ha ocurrido en el siglo XX, no ha sido las guerras mundiales, la bomba de Hiroshima, la caída del muro de Berlín, no, ha sido la llegada de la meditación occidental. Porque ha cambiado, ha entrado en el mainstream, en la corriente principal, y ha cambiado la visión occidental orientalizándolo, ¿no? La llegada del yoga, de la meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora pues, muchísima gente o practica o conoce, ¿no? Ha producido un cambio social increíble, ¿no? Es una reflexión interesante. Sí, alguien que hemos como catalogado, ¿no? Algún tipo de personas de la sociedad muy corriente hoy en día, pues ya sea que no paramos de pensar, ya sea que tenemos estrés, que nos generamos sufrimiento a nosotros mismos y que a la hora de afrontar los problemas, pues ese diálogo interno y sufrimiento nos hace mucho duelo, ¿no? ¿La meditación sería una solución para estas personas? La meditación, yo no soy objetivo, no soy un gran defensor, pienso que es una solución para muchísimas personas, no digo 100%, porque claro, hay gente que como a todo pues no le acaba de convencer o prefiere más meditación en movimiento, que está perfecto, Tai Chi, Qigong, todo lo que son meditaciones en movimiento, pero es que la meditación te permite parar,
te permite priorizar, te permite no estar con diálogo interno continuamente, ¿no? Te permite conectar contigo mismo, te permite ser feliz en el momento presente, ¿no? Por supuesto, inicialmente requiere un esfuerzo, ¿no? La metáfora que se utiliza es que entrenar la mente es entrenar al mono loco, ¿no? Meditar es como entrenar a un mono loco, ¿no? Y inicialmente el mono se resiste, ¿no? Dice, pero cuando pasas unas cuantas semanas y el mono se va relajando, los beneficios que cuenta casi todo el mundo son increíbles. Lo que pasa es que, claro, requiere un cierto esfuerzo y un cierto compromiso porque es un estilo de vida. Quiero decir que la recomendación es meditar por lo menos 5 o 10 minutos casi todos los días, ¿no? 4 o 5 veces por semana. Y eso, pues, la gente lo hace cuando está mal, 6 meses, pero luego ya dice, oye, esto es un rollo. Pero qué interesante que dices Y no lo mantiene. que es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida, claro. Tío. Nosotros pensamos lo que tú dices, que estoy mal, me pongo a meditar un día o dos y ya está. No. Sería un estilo de vida. Eso sería, el entender eso Claro. sería el principio del todo. Claro. Es como hacer deporte, ¿no? Es decir, la comparación que hacemos es muy frecuente entre meditación y deporte. Hacer deporte o ser deportista aficionado, no profesional, es, bueno, pues ir al gimnasio por 2 o 3 veces por semana, etcétera, pero eso como estilo de vida. No es decir, tengo cierto sobrepeso y voy a estar 6 meses en el gimnasio y luego me quito. Pues vale, pues si te quitas generalmente volverás al sobrepeso, ¿no? Que aquí pasaría lo mismo, ¿no? Que si te quitas la meditación volverás al estrés. Pero si la sigues practicando, pasa igual con el deporte. Alguien que hace deporte es que cada vez le cuesta menos. Quiere decir que no necesita estar haciendo, quien hace meditación, cada vez le cuesta menos, ¿sabes? Casi no necesita ni sentarse formalmente a meditar, sino cualquier actividad que hace pasa a ser meditación, ¿no? Y entonces es un disfrute. Me gusta que hayas hecho esta comparación con el deporte, porque yo se lo he comentado muchas veces a los alumnos que yo tengo, pero porque yo lo he experienciado también. Yo nunca me he sentido tan presente como haciendo un deporte. Por ejemplo, jugando a fútbol, jugando a pádel, jugando a tenis, lo que sea, o corriendo. Corriendo igual se me van los pensamientos más, pero cuando estoy jugando a fútbol, por ejemplo, o a tenis o a pádel, es que solo pienso en eso. Claro. Solo pienso en el momento. El tiempo vuela porque estoy presente. Eso sería un estado de flow, ¿no? Le llamamos. Es decir, toda la atención es una actividad que te gusta y que te sale más o menos bien, pues estás entrenado y tal. Y como estás absolutamente centrado, no hay diálogo interno, la sensación de tiempo desaparece. No sabes si estás media hora o 2 horas, ¿no? Es muy parecido a lo que es la meditación. La única diferencia es que la meditación sería eso en todo, ¿no? Mientras que esto, que ya es muy importante, es en las actividades estas que cada uno elige, ¿no? Hay quien le gusta la alfarería o pintar mandalas o lo que sea, ¿no? Pero cuando lo haces, toda la atención está ahí. Eso es una pasada, sí. Javier, yo me doy cuenta, ¿vale? De que mi ritmo es acelerado. Quiero cambiar. Quiero iniciarme en la meditación. ¿Qué me dirías? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Bueno, hay muchas formas de iniciarse. Quizás lo más sencillo al principio, si no quieres, digamos, ir a algún grupo donde se reúna, porque la meditación en grupo es lo más sencillo al principio, ¿no? Porque da una energía que te lleva sola, ¿no? Es mucho más fácil meditar acompañado que solo. Meditaciones de una vez a la semana, en grupo, donde te enseñen, digamos, las técnicas. Hay grupos de 6 o 8 semanas donde conoces los fundamentos y puedes seguirlo meditando con ellos si quieres. Suficiente con eso. Pero si ni siquiera tengo ese tiempo, ese horario, lo que sea, la verdad es que en este momento en Internet muchas universidades o muchos centros han desarrollado audios, porque inicialmente se recomienda meditar con audio, aunque tú te pongas una temporalización de 5 minutos, pues, al principio 5 o 10 minutos es suficiente, y el audio dure más, pero tienes que hacerlo con audio, pues si no la mente se va. Te puedes poner audios que están muy reconocidos, pues son de sitios, digamos, de prestigio. Puedes descargártelos, muchos de ellos son gratis y puedes empezar. Cuando empiezas a ver que son, bueno, que te va bien, que te gusta, que funciona, pues igual ya es momento de intentar conectar con algún sitio de estos, que hay muchos en casi todas las ciudades, un poco, vamos, es fácil de conseguir. Me interesa tu experiencia con la meditación. Mi experiencia. Yo empecé a meditar muy joven, con 15 años. En aquella época, sí. Estoy hablando del posfranquismo inmediato, ¿no? El 77 o así. Y tal, y en aquella época en España no había demasiado de eso, ¿no? Pero estaba Ramiro Calle, una persona con la que tengo ahora amistad, ¿no? Era uno de los introductores, ¿no? De la meditación, del yoga en España. Y a mí me empezó a interesar tanto que tuve que irme fuera, ¿no? A Francia me iba a los veranos para intentar profundizar en algunos tipos de meditación, cuando tenía 18 años o 20. Entonces lo he incorporado como parte de mi vida, ¿no? Yo siempre digo que meditaba independientemente de ser psiquiatra, porque la psicología y la psiquiatría, la medicina en general,
hasta el 2005 así, no empezó a aceptar, sobre todo en Europa. Estados Unidos iba siempre por delante, esta asociación, ¿no? Y yo siempre digo que me formé en mindfulness en el 97 a McGill, en Canadá, en Montreal, y que ni me molesté en coger el título, porque un psicólogo o psiquiatra en España que hubiese hecho apología de la meditación acababa la carrera en el 97, ¿eh? No estamos hablando de hace mucho. Hasta el 2007 o así no empezó a, digamos, a abrirse en Europa, toda Europa, ¿eh? No es que España fuese un bicho raro, ¿no? Era similar. Y sí, entonces claro, era como salir del armario, ¿no? Sí, que necesitabas. Y claro, en los últimos años el reconocimiento ha sido grande, ¿no? Porque los estudios empiezan a demostrar que funciona muy bien, y entonces ya he podido compaginar todo, y mis trabajos de investigación que antes se dedicaban a otras cosas, pues ahora en los últimos 15 años o 20 están sobre todo dedicados a la meditación. ¿Cómo describirías tu estado cuando practicas meditas, la meditación? bueno, es un estado de paz, de tranquilidad, de bienestar, ¿no? Es como que la vida tiene sentido, ¿no? Como que no necesitas nada fuera, ¿eh? Y puedes, sales de eso, te queda pozo luego en la vida diaria, y no tienes tanta prisa, la conexión con la gente es mucho mayor, ¿no? Que decir, tú puedes ver el sufrimiento de la gente, puedes ver tu propio sufrimiento, no te montas películas sobre lo que ocurre con la gente. Bueno, es muy fluido, ¿no? Es decir, bueno, todo es agradable, ¿no? Cualquier cosa sencilla, porque la felicidad, insisto, ¿no? Está en las cosas sencillas, pues es una pasada, ¿no? Paseas por el parque, pues una gozada, quedas con un amigo, pues una gozada, estás con tu hijo, pues una pasada. Ya está. Hay sufrimiento también, claro, pues te duele el pie o tienes disgustos con tu jefe, pero no te afectan tanto. Tú te das cuenta que, bueno, pues ya está, que forma parte de la vida y que, bueno, ¿Qué práctica recomendarías a estas personas? Bueno, pues la práctica de 3 minutos sería una de las prácticas que recomendamos para hacer en el día a día, ¿eh? Imaginaos que estéis en el trabajo, y estéis absolutamente absorbidos por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como suele ser habitual. La recomendación sería ponerse una alarma en el móvil para acordarnos de hacerla, ¿no? Por ejemplo, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, suena, y cuando tengáis un hueco, hacéis esto, ¿no? El primer minuto sería ponerse en una postura cómoda, como estamos, cerrar los ojos y observar lo que hay en la mente, ¿eh? En la mente, por un lado, dentro, lo que son pensamientos y emociones, y simplemente observaríamos como si fuésemos un testigo, ¿eh? Pues ahora hay un pensamiento de enfado porque he discutido con este compañero, una emoción de cierta tristeza porque me ha dejado mal sabor de boca, tengo una sensación de cansancio en el cuerpo, tengo también, pues no sé, una sensación de calor. ¿Qué hay en la mente y en el cuerpo en este momento? Ese sería el primer minuto, el primer paso. El segundo paso sería hacer una práctica de mindfulness sencilla, mindfulness en la respiración, ¿eh? Llevo la atención, por ejemplo, a fosas nasales y observo la sensación de la respiración ahí, ¿eh? En mindfulness siempre se respira por la nariz, nunca nos movemos, ¿eh? Nos quedamos siempre en el sitio, aquí en fosas nasales, y simplemente sentiríamos la sensación del aire tocando fosas nasales al inspirar y al expirar, intentando disfrutar de ese proceso. Llevar la atención ahí haría que esos pensamientos y emociones que hemos visto en el primer minuto fuesen soltándose, desapareciendo, ¿eh? Estaríamos unos pocos segundos, por eso se dice que puede estar un minuto en cada una de las prácticas, de las partes, y terminaremos el segundo minuto yendo al tercer y final minuto, llevando la atención a todo el cuerpo, sintiendo todo el cuerpo de cabeza a pies, notando cómo esos 2 minutos de práctica anteriores han hecho que el cuerpo esté algo más relajado y la mente esté más tranquila y más estable. Disfrutamos de esa sensación unos segundos y hacemos el compromiso de intentar estar más atentos el resto del día, ¿eh? Y abriríamos los ojos y volveríamos. Es algo muy sencillo. ¿En qué momento consigues como desapegarte de ti, ¿no? De ese ego que tenemos de alimentar a nuestra persona, etcétera, etcétera, este movimiento narcisista, ¿no? Que comentabas antes? Bueno, nunca y te das cuenta se de consigue eso. del todo, ¿no? Porque Sí. siempre hay un tal, pero la verdad es que no haces todo por eso, ¿no? Quiero decir que es que muchas veces, y sobre todo en la sociedad actual, esa necesidad de reconocimiento es tan exagerada que uno casi hipoteca el resto de las cosas por eso, ¿no? Bueno, yo creo que si empiezas a practicar meditación, unos cuantos meses dices, bueno, vuelves un poco hacia ti y ya no te importa tanto la imagen que generas en otras personas, ¿no? Pero también es cierto que mucha gente nunca ha meditado y consigue eso porque ha tenido buenos modelos, ¿no? Sí, yo siempre digo que un buen profesor, ¿no? Tú eres profesor de... yo fui a la SAI, ¿no? Tenía profesores
algunos extraordinarios. Esos son unos modelos increíbles, ¿no? Sobre todo cuando eres joven y eres receptivo, ¿no? Un buen modelo de un profesor de tal. ¡Guau! Nosotros nos reunimos, yo tengo 60 años, nos reunimos todavía los amigos de la época y decimos, pues el profesor fulano de tal, ¡buah! Hola, claro, es que eso... Por eso te digo que junto a la práctica, el haber tenido modelos potentes, pero claro, los modelos que se tienen ahora son unos modelos quizás no tan valiosos, ¿no? En nuestra época solían ser unos modelos, bueno, de gente que con una visión filosófica del mundo, no sé cómo decirte, ¿no? Imagino que este inicio tan temprano, ¿no?, en la meditación te ayudaría estos primeros años de psiquiatría, ¿no?, de ejerciendo la especialidad. Sí. Parte que te decía, este sufrimiento, claro, lo pude sobrellevar mejor con la práctica de la meditación. De hecho, mindfulness, la meditación en general, se considera de las mejores técnicas para el estrés, ya lo hemos dicho, y para todo lo que es el burnout, el quemado profesional, que es un problema en educación o en medicina, etcétera. En fin, es una técnica muy adecuada para disminuir el sufrimiento de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque todas las profesiones de ayuda o de relaciones interpersonales son más complicadas que si no estás continuamente con interacción con otras personas, ¿no? Porque entonces, bueno, mindfulness compasión también es muy útil, ¿no? Te permite contextualizar. Me resulta muy interesante la experiencia de tu profesión, ¿no? Porque una cosa es verte a ti sufrir o ver a un familiar sufrir, pero otra cosa es como ver una serie de personas que están pasando por situaciones muy diferentes y cada una situación muy específica y tiene un sufrimiento muy grande. Sí. ¿Cómo se gestiona toda esta información? Sí. Pues lo que te decía al principio... Al final eres un humano, como quiero decir, como cualquier otro, ¿no? Existe un esfuerzo personal para... Claro, sí. Sin duda. Inicialmente, claro, lo que suele ocurrir es que te contagias emocionalmente, ¿no? De hecho, la palabra compasión, ¿no?, viene del latín de compasio, sufrir con, ¿no? Porque eso está muy metido en nuestra cultura judeocristiana. Es como que si tú quieres a alguien y esa persona sufre, es como que tú tienes que sufrir. Es luego. Sin embargo, la perspectiva de la tradición meditativa y luego la psicología la acepta, es que no sería exactamente así, ¿no? Alguien sufre y el mejor regalo que puedes hacerle es tu presencia, ¿no? Pero una presencia que no esté contagiada de sufrimiento, porque si no, no vas a poder ser sostenible, no vas a poder estar ahí, ¿no? Es una experiencia muy frecuente en la consulta. Cuando alguien tiene una enfermedad crónica, ¿no? Imagínate cualquiera de nosotros, entonces al principio vienen los familiares, amigos a verle, etcétera. Pero claro, yo estoy sufriendo y la gente sufre conmigo porque me quiere. La enfermedad no se cura porque es crónica, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que hacia los 6 meses aproximadamente, todo esto está muy estudiado, no va nadie. Porque claro, la gente se pone malo de ir, ¿me explico? Es decir, vienen a verme, yo no mejoro, ellos sufren tal, cuando llegan a casa, pues uno le dice a su pareja, dice, no voy a ver más a Javier porque claro, es que me pongo malo cada vez que voy, eso lo habéis oído muchas veces. Y se queda solo, ¿no? Entonces, el poder no contagiarse de eso, mindfulness y compasión son muy útiles para eso, y poder regalar lo más precioso que tiene el ser humano, que es su presencia, ¿no? Estar acompañando a alguien que está sufriendo y poder decirle, yo estoy aquí contigo acompañándote. Yo no te puedo quitar el sufrimiento, pero el sufrimiento generalmente está producido por uno mismo, ¿no? Es uno quien puede gestionarlo, ¿no? Pero eso es un regalo increíble, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la consulta, ¿no?, las mujeres que gestionan el sufrimiento en general mejor que los varones, ¿no? Que es absurdo, ¿no?, visto desde fuera. Imagínate la mujer con un cáncer terminal, ¿vale? Y que te dice a ti, médico, no le diga nada a mi marido, que no lo va a poder soportar. Wow. Y dices, pero bueno, si él se va a quedar vivo, que la que se muere es usted. Pues ella tiene que protegerlo de alguna forma porque lo ve demasiado débil que se va a contagiar emocionalmente y no va a poder sobrevivir. Entonces, si pudiese tener a alguien al lado sereno, que no se contagia, claro, eso sería una ayuda increíble, ¿no? Si tienes que encima estar cuidando a los que tienes al lado porque no van a poder soportarlo, no tienes apoyo, ¿no?, emocional. Por eso es muy importante gestionar este sufrimiento, ¿no? Muchas veces lo que podemos hacer los profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, es acompañar al paciente, mire, esto no se va a curar y tal, pero vamos a estar acompañando todo el tiempo. Wow, eso no tiene precio. ¿Has tenido algún punto de inflexión que supieras que ahora, haciendo reflexión de pacientes, carrera profesional, decir, ostras, esto un poco me marcó remar hacia este lado? Sí, pues hay muchos pacientes con los que aprendes muchísimo y te marcan. Sobre todo, yo hubo una temporada en que trabajaba mucho con pacientes terminales, ¿no? Los pacientes terminales son impresionantes porque, claro, cuando uno sabe que va a morir,
la mentira es absurda, ¿no? Quiero decir, nadie pretende nada, nadie, no sé cómo decirte, ¿no? Es todo muy auténtico, ¿no? Y entonces es extraordinariamente impresionante, ¿no? Y para mí ha sido un regalo estar acompañando a muchas de estas personas, ¿no? Y la relación que estableces es una relación única, ¿no? ¿Tienen patrones entre ellos de comportamiento estas personas que están acercándose a la muerte? Si hay aceptación Mm. de ese proceso, sí. Suele ser un patrón bastante de, bueno, una relación muy satisfactoria, muy de paz con el mundo, se despiden, etcétera. Para la familia también es muy agradable, dentro de que su familia se muere, ¿no? Porque es el poder despedirte, el poder decir adiós, el poder decir está todo cerrado, todo está bien, ¿no? Cuando se llega a esa situación es impresionante, ¿no? Eso es como... A mí uno de los poemas que más me marcó tiene que ver con esto, ¿no? Es Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Es una obra de arte, ¿no? Es medieval. Y entonces el final es cuando él habla, pues, de su padre que se muere, dice, y aunque la vida perdió, déjanos harto consuelo su memoria, ¿no? Es decir, todo quedó bien y esa memoria te acompaña toda la vida. ¿Qué aprendizajes has sacado de estas personas? Disfrutar de la vida, priorizar lo importante, no irse a la cama con odiar a nadie, ¿no? Es una cosa absurda, ¿no? Entonces es tener tan claro lo que es importante que... Por eso, una de las prácticas que se hacen en muchas tradiciones espirituales, también la meditación, etcétera, es el tomar conciencia de la realidad de la muerte, en cualquier momento nos puede pasar, ¿no? Y entonces, al lado de la muerte, pues joder, los pequeños problemas de cada día te parecen irrisorios, ¿no? Pero nuestros abuelos lo decían. Yo me acuerdo de mis abuelos muchas veces decían, hijo mío, lo único que no tiene solución es la muerte. No decir, todo lo demás, negociable, ¿no? Pero es verdad. Yo lo he escuchado mucho también. Claro, familia, eso es una sabiduría increíble, sí. Porque es verdad, lo demás, bueno, pues chico, ya, vale, es un divorcio, un tal, no llegas a, o suspendes, la muerte es el tema, ¿no? Entonces... Desde Seres Mortales queremos agradecer a Ambou, operadora aragonesa de telecomunicaciones, por dejarnos sus espacios donde estamos grabando nuestros episodios y nos sentimos como en casa. Tienen una labor muy grande que es conectar a personas y pretendemos exactamente eso, seguir conectando a personas a través de las historias inspiradoras de nuestros invitados. Y ahora me dirijo a ti. Si quieres ayudarnos de manera muy fácil y totalmente gratuita, te puedes suscribir aquí en nuestro canal de YouTube. Nos ayudas muchísimo más de lo que piensas. Gracias, Ambou, y gracias a ti por hacer que esto sea posible y aportar vuestro granito de arena. Seguimos con el episodio. Javier, tenemos 2 preguntas para terminar el episodio que le hacemos a todas las personas que venís. La primera es, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado y por qué? El peor consejo que has escuchado. Es escuchar muchos malos, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, en la depresión, el peor consejo que he escuchado y que muchas familias dicen a los pacientes y tal, pon de tu parte, ¿no? El pon de tu parte a una persona que tiene depresión le descompone, ¿no? Porque ya nadie quiere sufrir, ¿no? Ellos se ponen de su parte, lo que pasa es que bueno, hay una base ahí muchas veces biológica o de estructura de personalidad o de otras circunstancias que no les permite salir de ahí, ¿no? Entonces, generalmente alguien que no ha tenido una experiencia negativa de ese tipo, por ejemplo una depresión, claro, rápidamente da consejos como diciendo, no, pero si tú has estado en esa situación y has estado con ese sufrimiento tan profundo que ya te digo, lo que cuentan, yo no he tenido una depresión, no lo sé, pero los que han tenido una depresión profunda dicen que ese sufrimiento es estar en ese pozo, no se equipara a nada, ni siquiera a cáncer o a otra cosa, ¿no? Entonces que te venga alguien diciendo, venga, pon de tu parte, es un insulto. Es un insulto. Yo creo que es de los peores consejos que se puede dar a alguien, ¿no? Que sufre. ¿Cómo describes lo que es una depresión? Bueno, pues es un hundimiento vital, es una sensación de no tener norte, de que nada tiene sentido, de que querrías que el tiempo pasase pero no puedes, te vas a la cama para intentar no pensar y no sentir, ¿no? Y cuando se despiertan, cuando empieza el día, dicen, otro día más, qué horror, ¿no? Cuando se echan a la cama es como que, qué alivio, por lo menos no me voy a enterar de nada un rato. Por eso te digo, ¿no? Yo creo que el sufrimiento, y lo dicen ellos, es mayor que puede experimentar el ser humano cuando la depresión es intensa, porque ahora también se ha banalizado mucho el concepto de depresión, ¿no? Y para que todo el mundo tiene una depresión, ¿no? Una depresión mayor que llamamos profunda, de ingreso en una planta de psiquiatría, ¡guau! Eso es demoledor. La segunda es, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado y por qué? Pues el mejor consejo yo creo que tiene que ver todo con temas de aceptación, ¿no? Con temas de aceptación. Yo
Yo siempre pongo en el libro, yo creo que los abuelos, hablo de mis abuelos, pero es que toda la gente en aquella época tenía una sabiduría más innata porque tenía mucha más aceptación, ¿no? Mejor por este pequeño estar peleándome con el mundo para hacer cosas y tal, ¿no? Y mi abuela se reía, ¿no? Y me decía, pero hijo, ¿no te das cuenta que eso no está de Dios? Es decir, eso no va a salir, ¿no? Porque no tiene que salir, porque no... Bueno, ya tenía creencias religiosas, ¿no? Hoy en día no se tienen tantas, pero la base es la misma. Es decir, por mucho que uno se esfuerce en conseguir algo, si no hay unas circunstancias que lo faciliten, no lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, esa es una visión muy diferente de los occidentales a los orientales, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? De la visión tradicional, ¿no? Los occidentales en general pensamos que las cosas son muy lineales, ¿no? Hago A para conseguir B, y entonces hay que esforzarse mucho en A porque conseguiré B. Pero los orientales en general tienen una visión multicausal, ¿no? Lo que en psicología se llama, y también en ciencia y ingeniería, teoría de sistemas, ¿no? Es decir, bueno, tú haces A para conseguir B, pero A seguramente va a desencadenar muchas reacciones que ni conoces, y B, aparte de la causa A, seguramente tiene otras muchas causas que ni conoces, ¿no? Entonces haces A para conseguir B, pero es muy probable que generes una serie de secuelas que ni predices para no conseguir B, porque el tema es mucho más complejo que solo A. Entonces, en general en Oriente no hay una compulsión como tenemos los occidentales a actuar. ¿Me explico? Actúan cuando no queda más remedio, cuando tienen que actuar, porque saben que hay una metáfora, ¿no?, en el Tao Te Ching, ¿no?, que el mundo es un vaso sagrado, ¿no?, y que si actúas muy bruscamente lo rompes. Hay un detalle que comentas en tu libro que me gustó mucho y es el de actuar en base a tus valores y no en base a tus objetivos. Sí. Sí, nosotros actuamos por valores, o sea, por objetivos, ¿no? Esto se consigue o no se consigue, ¿no? En vez de por valores, que es una visión mucho más amplia del mundo. Un ejemplo, ¿no?, de los mayores sufrimientos que vemos ahora en gente joven, 20 años, así, es no poder hacer la carrera que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, medicina, enfermería, unas de ellas que tienen puntos de corte muy altos, ¿no?, o ingeniería, lo que sea. Porque funcionan por objetivos, quiere decir que saco o no saco, entro o no entro en esa carrera. Funcionar por valores sería entender por qué hacemos las cosas, ¿no? Se supone que si quieres estudiar medicina, enfermería y tal, es para ayudar a la gente, ese es el valor, ¿no? Si tú funcionas por valores, puedes vehiculizar ese valor de muy diferentes formas. No hace falta que estudies medicina o enfermería, pues estudias trabajo social, psicología, o meterte en una energía de ayudar a la gente. Si funcionas por valores, como el valor nunca se consigue, es una luz que orienta tu camino, siempre vas a poder llegar y hacer las cosas que son coherentes para ti. Si funcionas por objetivos, el sufrimiento está asegurado, porque a veces lo consigues, pero muchas veces no lo consigues. Cuando lo consigues te frustras, pero cuando lo consigues, rápidamente lo das por amortizado y buscas otra cosa y otra cosa y otra cosa. Hablo en el libro también de eso, ¿no?, de que, claro, si buscas la felicidad fuera, en cuanto la consigues, lo que sea, eso te dura 3-6 meses y luego enseguida necesitas otra y otra y otra. Eso le llamamos adaptación hedónica, es decir, tú te acostumbras al bienestar. ¿Quién de nosotros está contento por una subida de sueldo de hace 5 años? Está olvidado, estamos pensando en lo de este año, ¿no? Es decir, este es el tema. Cualquier cosa que consigues, te adaptas y buscas otra y otra y otra en un proceso sin fin, ¿no? Entonces, este sería parte de... Y la importancia de que los valores, tratar los valores como acciones, ¿no? Sí. No como sustantivos, ¿no? De, por ejemplo, familiar, ¿no? Cuidar de mi familia, claro, yéndole más a visitar eso cada semana. Sí. Y en esa frase, ahí es donde sacas la acción, ¿no? Claro. Esto lo vi en tu libro y lo había leído también leí un libro de cómo los All Blacks, el equipo de rugby, ¿no? Sí. Tienen una serie de valores muy estructurados dentro del equipo que aplican a la familia, y hay un libro que te enseña todos sus valores aplicados a tu vida, ¿no?, a la vida personal y al negocio, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que dicen es el actuar en base a tus valores, siendo tus valores acciones y no una palabra. Si tu valor es una palabra, algo estás haciendo mal. Si tú tienes que tener delante tuyo en tu día a día empatía, significa que tienes que estar recordándotelo a ti mismo todos los días, y eso no va a llevar a ningún lado. Pero si significa eso, preguntarle a mis amigos más constantemente cómo están, eso es lo que te va a hacer el cambio, ¿no? Claro.
Y eso hace también que muchas veces, aunque no podamos seguir los valores, siempre, porque las circunstancias no nos dejan, siempre puedes realizar acciones que te acerquen a esos valores, ¿no? Lo que llamamos acciones valiosas. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo soy un padre que tiene que estar trabajando todo el día porque, pues bueno, la familia tiene dificultades económicas y no me queda más remedio que estar trabajando, ¿no? Entonces me gustaría pasar más tiempo con mis hijos, pero pues no puedo, ¿no? Entonces, acciones valiosas serían ¿qué en estas circunstancias que no puede cambiar puedo hacer para acercarme un poco a su objetivo? Pues bueno, puedo intentar llegar un pelín antes, a las 9:30 de la noche, y le cuento un cuento a mi hijo. No puedo pasar todas las horas que quería con él, pero por lo menos hago una acción valiosa en el sentido de mis valores, ¿no? Y eso da sentido. Entonces es ir buscando, lo que dices, ¿no? Acciones valiosas, es decir, acciones coherentes con mis valores que puede ir haciendo en mi día a día con mis circunstancias, que muchas veces no puedo cambiar, ¿no? Si a esta persona no le queda más remedio que trabajar, porque todo lo que hay, ¿no? Pero siempre puedes orientar tu vida con tus acciones hacia los valores y eso da sentido. Javier, es un placer tenerte, escucharte y poder conversar contigo de temas tan importantes, ¿no? Y sobre todo escuchar cómo con tu profesionalidad y experiencia podemos ver que todas estas cosas en una sociedad donde parece que no son posibles, ¿no? Entonces, darte las gracias de haber sacado el tiempo y estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarme y por la labor que hacéis, ¿no? Quiero decir que todo esto que hacéis que llegue a la gente está cambiando a la sociedad también, ¿no? Creo que cada uno de nosotros en su ámbito puede ayudar a que el mundo vaya un poco mejor y bueno, vosotros llegáis a mucha gente y con estos temas importantes, siendo que estáis haciendo un gran bien, ¿no? a la sociedad. Así que gracias por ser parte de esto. Gracias.